Listo. Voy llamando la lista, por favor. Todos deben estar atentos. Javier Trujillo. Presente, pastor, presente. Ya. Julio Cristóbal. Julio Cristóbal. Julio Cristóbal. Pastor presente, Julio Cristóbal. Julio Cristóbal presente, Ya, pastor. listo. Ya, acá le he puesto. Zulin Fong. Presente, pastor. Ya. Ya, muy bien. Sol Melgarejo. Roger Luna. Presente. Ya. Adi de la Cruz. Presente, pastor. Ya. Cristian Villalta. Presente, pastor, presente. Ya. Astrid Vega. Presente, pastor. Buenas noches. Buenas noches. Julio Blas. Presente, pastor, buenas noches. Ya. Henry González. Presente, pastor. Muy bien. Iván Melgarejo. Iván Melgarejo. Presente, pastor. Allá, está en el mismo teléfono. Ya. Max Alba. Max Alba. Leoncio Díaz. Y mi querido profesor. Leoncio. Presente, pastor. Listo. Estamos completos acá. ¿Ah? Presente en espíritu y en verdad, pastor. Listo. Muy bien. Hoy día sí tengo que terminar a las 10 ya, porque después de eso tengo una reunión. Entonces, voy a dejar ir a tu pueblo, Max, no te preocupes. Bueno, hasta acá hemos podido explicar, ¿no? Vamos a ver algunos elementos que acá tengo una diapositiva, ahorita lo voy a poner. ¿Dónde estamos acá? Ya. ¿Se puede ver en la pantalla? Por favor, confirmen. Sí, pastor, era grande, lo nomás. Ahí está, Ya. ahí está eso. ¿Se ven? Ya. Ahora vamos a ver el reino de Dios según la Biblia. O sea, para poder entender este tema del milenio, con esto ya hemos avanzado bastante con la pregunta que hizo, o bueno, la pregunta que generó Cristian, ¿no? Con respecto al tema de la primera resurrección, etcétera, para poder entender un poquito el reino. Ahora, el reino de Dios, según la Biblia, dice, tu reino, en Salmo 145, versículo 13. A ver, Javier, ¿puedes leerlo? Salmo 145, 13, ahí está en la pantalla. Prende tu micrófono, no se escucha. Bueno, el reino de Dios según la Biblia. Tu reino es reino de todos los siglos y tu señorío en todas las generaciones. Salmo 145. ¿Ustedes creen eso? ¿Ustedes creen que el reino es reino de todos los siglos? El reino de Dios es un reino que no tiene fin. Él es el Señor de todo. Él es el Dios poderoso, soberano. Él es el Rey, siempre. Y el Salmo ya nos anuncia eso. Tu reino es reino de todos los siglos y tu señorío en todas las generaciones. Él es el creador. Él es el principio. Él es el fin. ¿Ya? Entonces eso que va a haber un reino de 1000 años y el resto, ¿quién reina? No, reina el Señor. Eso es lo que dice la Biblia. Muy bien.
Ahora, ¿qué es el reino de Dios? Es el gobierno y la soberanía de Dios. Ya esto hemos visto, lo estoy repasando nuevamente. Es un territorio físico, sino el señorío, no es un reino, no es un territorio físico, sino el señorío de Dios en los corazones y en la creación, ¿no? Ahí está el texto de Daniel. En Marcos 1:15 dice que el reino de Dios se ha acercado. Estamos dando un repaso, ¿ya? El reino comienza con la obra de Cristo. Es central en su predicación y ministerio. El centro de predicación de Jesucristo cuando vino es el reino de Dios. Ahora, el reino es presente y futuro. Presente en los corazones de los que creen. Futuro será pleno en la segunda venida. Y eso es lo que conocemos como el ya, pero todavía no. Ahora, la naturaleza del reino es un reino espiritual. Es un reino de justicia, paz y gozo. No es poder humano, es obra del Espíritu Santo. Ahora, la pregunta es, ¿cómo entro a ese reino? ¿Sí? Ya sabemos el texto de Nicodemo, ¿no? Juan capítulo 3, versículo 3 al 5, ¿no? Según Marcos 1:15, para entrar al reino requiere arrepentimiento y fe. Según Juan 3, del 3 al 5 es nacer de nuevo. Y en Mateo 18:3 es ser como niños. ¿Cómo se debe vivir en el reino? Mateo 6:33, ¿no? Habla de prioridades transformadas. Los valores del reino, ¿cuáles son los valores del reino? Humildad, servicio y amor. Por eso que Jesús dice, mi reino no es de este mundo. Porque este mundo, ¿qué cosa es? Lo contrario. Un reino de soberbia. Un reino donde yo soy el que reina. Pero cuando viene Cristo a nuestras vidas, el yo se va a un costado y está sentado en el trono Jesús, en el trono de mi vida. Él es el que dirige y dice, yo me pongo a un costado, eso se llama humildad. El reino, uno de los valores importantes que Jesús dijo, no he venido para ser servido, sino para servir y dar mi vida en rescate de muchos. Eso es el reino, ¿no? No es sitios especiales, llenarse de dinero, no tiene que ver con soberbia, yo soy más espiritual que el resto, no, no. Y es un servicio, es un reino donde el amor ágape, ¿no? Sacrificial. Hasta ahí vamos. Un ejemplo de cómo vivir en el reino, vamos a encontrarlo nuevamente en Mateo capítulo 5. ¿Qué habla Mateo 5? ¿Alguien sabe? Acá dice, ¿no? Las bienaventuranzas. Bienaventurado, bienaventurado, bienaventurados los pobres en espíritu, ¿no? Bienaventurados los pacificadores. Esas son la forma como vivir en el reino. Jesús lo enseñó. Ahora, la consumación del reino. Cristo volverá como Rey de Reyes. Todo será restaurado bajo su señorío. Y en Apocalipsis 21, del 1 al 4, hablamos de un nuevo cielo y nueva tierra. ¿Cuándo se va a consumar el reino? En la segunda venida. Cristo volverá como Rey de Reyes, como juez. Muy bien. Y todo será restaurado. Entonces, para llegar a una conclusión, a grosso modo, es que el reino de Dios es presente en los corazones de los creyentes y es futuro en la gloria eterna. Ambas cosas, es presente y se va a consumar en el futuro. La pregunta es importante. ¿Estoy viviendo hoy? No te preocupes después ya está determinado. ¿Estoy viviendo hoy bajo el gobierno de Dios? ¿No? Estamos viviendo actualmente predicando el Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios, ¿no? Para salvación de judíos y gentiles. ¿Cómo se va a convertir el judío? Por el Evangelio. ¿Cómo se va a convertir el que no es judío? Por el Evangelio. Pero, ¿cómo es esas palabras tan simples? Eso es el poder de Dios. Palabras simples, el Evangelio. Jesús murió por nuestros pecados. Muy bien. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Si no, para pasar a la próxima diapositivas. Pasamos a la próxima.
Acá vamos a hablar un poco más sobre el tema del milenio. El milenio en Apocalipsis 20. ¿Ya? Ya hemos hablado bastante, pero yo quiero que quede esto claro, porque tiene que ver con el reino de Dios. Las posiciones escatológicas, recuerden, es postmilenialismo. O sea, después del milenio, a milenialismo, no hay milenio, es la postura de la iglesia presbiteriana y reformada. Algunos varían, ¿no? Con el postmilenialismo. Y el premilenialismo, que siempre, la mayoría de veces, tiene que ver con una interpretación dispensacionalista. Acá hay una perspectiva cristiana en cuanto al arrebatamiento, milenio y segunda venida. O sea, son términos que se manejan, ¿no? Entonces, la tribulación, el premilenialismo o post-tribulacional, tribulacional, ¿no? Viene la tribulación, viene la segunda venida, viene el milenio y después del milenio el juicio final. O sea, el juicio está separado de la segunda venida por el milenio. Esa es la posición premilenialista, post-tribulacional, me estoy enredando. La segunda postura es, viene la segunda venida, es el arrebatamiento de la iglesia se va con el Señor, empieza la tribulación, y ahí viene la segunda venida con la iglesia. Esta venida es solo para recoger a la iglesia, es una venida secreta, por decirlo así, ¿no? Y después viene la segunda venida con la iglesia. Entonces ya estamos hablando de no segunda venida, sino una tercera venida. Hay que tener cuidado. Y de ahí empieza el milenio. Y ahí empieza el juicio final. El postmilenialismo habla, ¿no?, del milenio. Viene el milenio y la segunda venida y juicio final. Acá hay uno más, que es la postura que nosotros mantenemos, es que ya el milenio es simbólico. ¿Empezó cuándo? Con la muerte, resurrección y ascensión de Cristo. Él ha venido, el reino de los cielos se ha acercado. Y en la segunda venida, ¿no? Segunda venida y juicio final. Simple, ¿no? Y ahí la eternidad. Esas son más o menos para poder comparar. ¿Está bien? Estamos comparando un poquito. Ahí está la interpretación milenarista. A ver, vamos a leer, ¿ya? Ayúdenme a leer, porque estoy un poco con la garganta. A ver, Javier, léeme la primera, interpretación premilenarista. Ya. Dice así: la segunda venida de Cristo será precedida de las señales mencionadas en los pasajes escatológicos del Nuevo Testamento, incluidas la gran apostasía y la aparición del anticristo. El Señor, en su advenimiento, establecerá sobre la tierra un reinado de paz, milenio, durante el cual la influencia de Satanás será anulada. Entre los hechos notables de este periodo se destacan la conversión de Israel y la transformación de los elementos hostiles de la naturaleza en factores de prosperidad. Transcurrido el milenio, sobreviene la última gran rebelión a la que se pone fin con el triunfo definitivo de Dios que inaugura el estado eterno. Ya, muy bien, esa es la postura premilenarista. Muy bien. Ahora vamos a ver la interpretación premilenarismo dispensacionalista, y esta es la variación del dispensacionalismo. Cristian, por favor, léelo. Ya, interpretación premilenarismo dispensacionalista.
El reinado milenario concierne exclusivamente al Israel histórico, no a la Iglesia. Ve en él el cumplimiento literal de las promesas hechas en el Antiguo Testamento a los israelitas. El literalismo total, con todas sus dificultades, se mantiene incluso en la interpretación de las profecías de Ezequiel relativas a la reconstrucción del templo y a la reanudación de Reanudación. los sacrificios. Ezequiel 40, Ezequiel Ya, capítulo 40 al capítulo 48. ya, muy bien. Este problema del premilenialismo hay que diferenciarlo con el premilenialismo dispensacionalista. ¿Cuál es el problema de esto? Es que ahí hablan de un tema literal, todo es literal, y también interpretan las profecías de Ezequiel, y ellos dicen que Israel, o sea, el templo va a ser restaurado. Y ahí hago una pregunta, ¿no? Interpretan Ezequiel que el templo va a ser restaurado en el día final. Y yo hago una pregunta, ¿para qué será restaurado el templo? Ellos lo interpretan así. Ezequiel está hablando de la restauración del templo por otros motivos, pero ellos dicen que va a ser en el día del fin, ¿no? La pregunta es que va a reconstruir el templo nuevamente y va a haber sacrificios de animales. O sea, los judíos van a seguir sacrificando. Entonces, algunos repetimos nada más lo que dicen otros, pero no vemos la connotación de lo que pasa, ¿ya? Por eso estamos mencionando eso. Acá tenemos un cuadro donde podemos ver el premilenialismo dispensacional. Es una enredadera de palabras, pero hay que conocerlas para saber. Ellos hablan de dispensaciones. La primera dispensación, Adán, ¿no? La inocencia. ¿No? El periodo de inocencia, de Abel a Noé, el periodo de conciencia, de Noé a Abraham, el gobierno humano, ¿no? De Abraham a Moisés, la promesa, es otra dispensación, hasta ahí van 4, y de Moisés hasta la venida de Jesucristo, ¿no? Como vemos acá la cruz, por lo menos hasta la venida del Espíritu Santo, desde Moisés hasta la venida del Espíritu Santo, rige la ley, ¿ya? Esa es la quinta dispensación. Y desde la venida del Espíritu Santo empieza la gracia, dice, ¿no? ¿No? La edad de la iglesia. Y después, ¿dónde termina? Con el arrebatamiento de la iglesia, ¿no? Hay un tribunal, pasa la tribulación. ¿Quiénes pasan la tribulación? Los juicios divinos que preparan el milenio, ¿no? Entonces, Jesús viene, arrebata a la iglesia en secreto, y después viene, esa sería la segunda venida de Cristo, ¿no? Y ahí va a ser el Armagedón, ¿no? Y la última dispensación es el reino de 1000 años, el milenio. Y en el último tiempo va a haber, después de ese reino, un periodo corto que lo ubican acá. Después de la segunda venida, después de los 1000 años, un periodo corto, y ahí sí es el juicio final. Y de ahí ya cielo, infierno, el gran trono blanco, el lago de fuego. ¿Se entiende? Ese es el sistema dispensacional. Pero nosotros hemos dicho que, por ejemplo, no hay este reino ya se está dando, no hay dispensaciones, ¿no? La tribulación, la iglesia lo pasa, ¿no? Viene la segunda venida, el Señor consuma su reino, ¿no? Y el tiempo de Satanás, ese tiempo que va a ser soltado, es antes de la segunda venida, ¿ya? Entonces ahí vamos viendo las diferencias, ¿no? Ahora, el premilenialismo cita el tema de las 70 semanas, ¿no? De Daniel. Entonces, la semana 70 se cumple antes de la segunda venida. Esa semana 70 de Daniel vendría a ser la tribulación. Entonces ellos van a citar que la primera resurrección se da en la venida de Cristo. Y hemos dicho que
que la primera venida, la primera resurrección, tiene que ver con la conversión, con la nueva criatura, la regeneración, la nueva vida en Cristo. Ahí empieza el reino, ¿no? Entonces la primera resurrección. Según el premilenialismo, este no es dispensacional, su sistema es así. Viene la segunda venida, viene el milenio, ¿no? Y vamos a encontrar, ahí viene el juicio, ¿no? Viene Jesús ante el trono celestial, el gran juicio final, ¿no? Pero la segunda venida fue acá, después del milenio, ¿no? Ahí, en esa segunda, primera resurrección, y los impíos no resucitan con la primera resurrección corporal, estamos hablando, ¿ya? Entonces viene la resurrección ahora de los impíos, después de ese milenio. Y de ahí ya la eternidad, juicio eterno, condenación eterna y vida eterna. Ahora, acá vamos a ver un poquito esta variante, ¿no? Por eso le he puesto acá el premilenialismo pentecostal. Ya tiene que ver un poquito ahí. Hay algunas variaciones para algunos, pero en general esto es lo que piensan, ¿no? Hay una era de Israel, ellos dicen, ¿no? Por eso dicen que los judíos nomás pasan, la era de Israel pasa, ¿no? Y la primera venida de Cristo, Israel, ¿no? Ya sabemos, viene Cristo. Después, más adelante, empieza la era de la iglesia. Perdón. Viene la era de la iglesia y va a haber un periodo de 7 años. Antes de los 7 años es el rapto. Similar al anterior, ¿no? Y al regreso de Cristo, ¿no? Regresa Cristo ya con la iglesia después de la tribulación. O sea, la iglesia no pasa la tribulación. Y de ahí viene el milenio. Después del regreso de Cristo, ¿no? Hay la batalla, el Armagedón, todas esas cosas. Pero viene el milenio, ¿no? Y también ubican, terminando el milenio, va a ser suelto Satanás, ¿no? Eso es después. Y una vez que ya se atan todas esas cosas, empieza el juicio final y se establece la nueva creación, la nueva Jerusalén. Ese es el premilenialismo pentecostal. Muy bien, ahora vamos a leer acá la interpretación post-milenialismo. Julio Cristóbal, por favor, lee. Dice, interpretación postmileniarismo. Sostiene que Cristo volverá después del milenio y que este será el resultado de la acción de la iglesia en el mundo. Lorraine Butner, el punto de vista respecto a las últimas cosas de que el reino de Dios se extiende ahora por la predicación del Evangelio y la acción del Espíritu Santo en los corazones de los individuos, que el mundo finalmente ha de ser cristianizado y que el regreso de Cristo ha de acaecer al final de un largo periodo de justicia y paz, comúnmente denominado el milenio, debe añadirse que según los principios postmileniaristas, la segunda venida de Cristo será seguida inmediatamente de la resurrección general, el juicio general y la introducción del cielo y el infierno en su plenitud. Eso es la interpretación post-milenio, ¿no? Post-milenarismo. Acá está, post-milenialismo, ¿no? Acá está graficado. La era de la iglesia es la etapa de la expansión. De ahí viene el reinado de la iglesia, la edad de oro. Jesús viene por segunda vez, ¿no? Juicio y el cielo. Son posturas, ¿no? ¿Cómo piensan que va a venir? Muy bien. El postmilenarismo, esta es otra forma un poquito más clara. En la etapa de la iglesia, después del año 70, desde el inicio del evangelismo, expansión y alcance gradual al mundo, cumplimiento al final, la iglesia en proceso de maduración. El proyecto de esta forma, ¿no? Una vez que antes del milenio va a haber la conversión de Israel, ¿no? Pasa el milenio, la resurrección general, ¿no? Creyentes y no creyentes, ahí va a ser la segunda venida. Se dan cuenta que el milenio ya no está acá después, sino antes, ¿no? En este periodo. Pastor, una consulta.
Perdón, una consulta. Sí. Por lo general, ¿qué congregaciones tienen esta postura o abrazan Y esta enseñanza? ya, es buena pregunta, ¿no? Y con precisión no te puedo decir quién es, pero la mayoría son variaciones, ¿no? Entonces vamos a encontrar algunas iglesias que piensan que el milenio se da de esta forma, ¿no? Pero separan la conversión de Israel, ¿no? Ahora, de que Dios tiene un trato con Israel, sí, pues, pero la salvación es para judíos y gentiles de la misma forma, tienen que creer en el Cristo. Si no creen en el Cristo, ahí está el problema, ¿no? Entonces, algunas iglesias son variantes, ¿no? Puede ser, pues, hasta iglesias independientes, ¿no? Esta del postmilenialismo es similar ¿cómo se llama? El premilenialismo pentecostal, con algunas variantes, ¿no? A ver, leamos la última, que es la interpretación amilenialismo. No, o sea, de que hay un gobierno del Señor, sí, pero no hay ese milenio después de la segunda venida, ni antes de la segunda venida, un periodo de 1000 años. Si no es, ya entendemos. Vamos a explicar la postura. A ver, um, Adi, ¿está por ahí? Adi, Sí, pastor. por favor, lee. Ya. Interpretación del amilenarismo. Niega que haya de establecerse un reinado terrenal de Cristo antes o después de su segunda venida. El periodo de 1000 años es simbólico y se refiere a la historia de la Iglesia en la era del presente, es decir, al tiempo comprendido entre la primera venida de Cristo y su advenimiento en gloria. Hoykema, su interpretación como milenarismo realizado en vez de usar el término amilenarismo. En la exégesis de Apocalipsis 22, la atadura de Satanás es identificada con las acciones descritas en Mateo 12:29 y Lucas 10:18. A ver, por favor, saquen Mateo 12:29. ¿Coincide o no coincide? Vamos a verificar. Mateo 12:29. Amén, pastor. A ver, Adi. Dice, porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. Muy bien. Ahora Lucas 10:18. Es lo mismo, pero en Lucas. Ya, Lucas 10:18. Dice así. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Entonces, en el exégesis 22, la atadura de Satanás, ¿cuándo se ha dado? Lucas 10:18 es interesante, ¿no? ¿Qué vio 10:18? Acá está bien, sí llegó. ¿Cuál es la pregunta, pastor? No, mira, no estamos leyendo el texto, ¿no? Sí, Estamos correcto. viendo que en Apocalipsis 20, versículo 2, dice que Satanás va a ser atado y sellado, ¿no? Y él no va a poder hacer nada. ¿Desde qué momento? Entonces, cuando leemos Lucas 10:18, ¿qué dice? 10:18, ¿no? Después que Jesús había mandado a 70, ¿no? Yo veía Y a los 70 Satanás. regresan dando su informe. Volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. ¿Y qué dice Jesús? Y les dijo, yo veía a quién, a Satanás caer del cielo como un rayo. ¿En qué momento se da eso? Es en Pastor, la atadura aquí, de... Sí, pastor, aquí el Señor Jesús está sí, haciendo una confirmación, está confirmando que el reino de Satanás muy bien. ya estaba quebrantado ya. Ya Y cayó. que los 70, ¿no? Que los 70 traen prueba de ello, ¿no? Prueba de ello. Porque el 17 dice, ¿no?
volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y Jesús confirma y dice, ¿no? Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. El reino de Satanás ya estaba quebrantada en ese momento. Muy bien. ¿Se pudo entender la idea? O sea, no es solamente que estamos citando, o sea, ¿cómo es esa atadura? Entonces Jesús dice que ha visto que Satanás cayó del cielo como un rayo, o sea, fue vencido, no tenía poder. ¿Por qué? Porque los discípulos ya están predicando el Evangelio, pero no lo predican en su nombre, sino lo predican en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo. ¿Ya? Ahora, cuando regresamos a Mateo, el texto de Mateo 12, versículo 26, vamos a leer, y el 25 dice, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, y están acusándolo a Jesús, ¿no? De que él está, él no está echando a demonios, porque Jesús estaba liberando a demonios, endemoniados, ¿no? Y la gente le dice, tú eres de Belcebú, por el poder de Belcebú echa fuera. No, él dice, no, un reino dividido, no, o sea, el reino de Satanás, si está dividido, no tiene sentido. Dice, y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido, ¿cómo pues permanecerá su reino? Pero si yo echo fuera demonios por Belcebú, ¿no? ¿Por quién lo echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo, dice Jesús, ¿quién es yo? Jesús, por el Espíritu de Dios echo fuera demonios, ciertamente ha llegado a vosotros, ¿qué cosa? El reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear a sus bienes si primero no le ata? ¿Te das cuenta? ¿Cómo está Satanás? Claro. Por eso que los discípulos, ¿qué pueden hacer? Echar fuera demonios en el nombre de Jesús. Si Satanás no estuviera atado, dice, ¿se puede entender? ¿Lo comprendes? Interesante, ¿no? Cuando revisamos los textos y los textos de los evangelios, Jesús nos habla del reino. Y desde ahí podemos entender Apocalipsis 20, que es un texto simbólico. Así como la mujer corriendo en el desierto es Israel, Satanás es atado no después de su segunda venida, sino antes. Ese reino de Dios está presente. Y Jesús, ¿qué ha hecho? Ha atado. ¿Está bien, Cristian? ¿Se comprende? Ahora, como aclaró Julio Cristóbal, entonces, pastor, ¿cómo es que Satanás está como león rugiente buscando a quién devorar? Sí, está buscando a quién devorar en la vida del cristiano, ¿no? Pero no tiene la potestad de poder contra el Evangelio. El Evangelio no tiene obstáculo porque el Señor ya lo ha vencido en la cruz. Esa verdad se va a revelar. No hay obstáculo para el Evangelio. El enemigo no puede porque está atado, o sea, está limitado. Estos textos nos hablan acerca de eso. ¿Sí? ¿Hasta ahí se comprendió? Después voy a preguntar a los que están con él. No participan mucho, les voy a preguntar, ¿ya? Sí, Adi. Pastor, justo me hizo recordar acerca de la clase que nos habló acerca de los principios claves de la escatología. Había un principio se escucha un poquito bajo. ¿Me escucha ahora? Te escucho un poco. Ahora sí. Yo creo que lo estaba tapando. No, le decía que me hace recordar a uno de los principios claves que usted nos había enseñado en la primera clase, creo. Creo que uno de los principios era el ya, pero todavía no. Claro. Entonces, se podría decir que en Lucas, ¿no? Cuando habla acerca de que
el diablo, ¿no? Ha caído, o sea, habla de una derrota, ¿no? Del poder satánico. O sea que realmente en el ya, en el ahora, el diablo realmente está limitado, ¿no? Porque Cristo ha vencido. Está limitado. Pero, Claro. y cuando habla del todavía no, de repente tiene que ver con esa consumación de la victoria, o sea, de lo que Cristo va a hacer en su segunda venida. Sí, porque en la segunda venida lo que va a hacer es la batalla de Armagedón. Ahí, con la venida gloriosa del Señor, ahí lo destruye. A todos los que antes que vengan se van a rebelar contra Cristo y su iglesia. Pero en la segunda venida, ahí ya son, ¿no? En el juicio va a ser echado con los por incrédulos. completo. Sí, pero va a haber un tiempo de rebelión al final. ¿Sí? Entonces, creo que más claro, ni el agua, ¿no? Ni el agua ¿cómo se llama esta laguna de Yanganuco? El agua de Yanganuco es medio color celestita, ¿no? ¿Sí o no? Que estamos viendo ahorita es más claro, ¿no? O sea, creo que seguir creyendo en otras posturas es más difícil demostrarlas. Tienen ahí sus cosas, su sistema teológico, pero de esta forma creo que creemos nosotros como Iglesia Presbiteriana que es así, ¿no? Muy bien, buena intervención, Mari. Y el resto que no intervienen, yo les voy a preguntar un poco ya para saber que están interactuando conmigo. Muy bien, entonces vamos a seguir avanzando, ya estamos por terminar. Entonces, la interpretación del amilenialismo, ¿ya? En la exégesis, ¿no? La atadura de Satanás es identificada con las que se describen en Mateo 12:29 y Lucas 10:18. El amilenialismo de forma gráfica es así, ¿no? Primera venida, primer año después de Cristo, 33 años, muere en la cruz. Después viene la primera parte de Mateo capítulo 24, la profecía de Jesús con respecto a la destrucción del templo. ¿Cuándo se destruye el templo? En el año 70, profecía cumplida. Pero después dice, hablando de la segunda venida, ¿cómo será? Ya tiene que ver con esto. Entonces, acá vemos que Satanás está encarcelado y es liberado casi al final de este periodo. ¿Va a ser liberado? Sí, por un corto tiempo, antes de la segunda venida. En esa segunda venida va a haber la resurrección general de los creyentes y los no creyentes. A ver, voy a preguntar a Julio Blas. Una pregunta, Julio. Sí, pastor. La resurrección, la primera resurrección, ¿a qué se refiere? Al nuevo nacimiento. Muy bien, muy bien. Acá voy a poner, que están participando bien, pues han estado conectados, ¿no? Podemos responder, muy bien. Julio Blas, ya voy a poner acá a Julio Blas, que ha participado, ha respondido bien. Porque hay dos Julios, pues de repente le pongo a Julio Cristóbal, pero él también ha participado muy bien, ¿no? Julio Cristóbal, ¿no? Entonces, buena participación. Muy bien, gracias. Henry González. Henry González. Henry. Creo que no está. Roger Luna. Roger. Ya. Una pregunta. Acá vemos un gráfico y la resurrección general, ¿a qué se refiere? Cuando todos, bueno, todos vivos y muertos, resucitan. Ya, bueno, los que van a resucitar son los muertos, ¿no? Pero ¿qué muertos resucitan en esta resurrección general? Todos, por ser. Todos. ¿Quiénes todos? Explícame. ¿Cómo hacía? Lo que tiene que el milenarismo es que todos, tanto los que han muerto en Cristo como los que no. Ya, muy bien. O sea, resurrección de creyentes y no creyentes, es la resurrección general.
Muy Sí, bien. pastor. Y la primera resurrección que habla Apocalipsis, ¿en qué momento se da? En primera, cuando nacemos espiritualmente. Ya, muy bien. Está bien, ya Roger. Entonces, Roger también ha participado, ¿no? Roger, vamos a poner su participación. Ojo, acuérdense que estamos en la séptima clase, nos falta una más, ¿ah? En la última ya no hay tiempo si no han participado. Entonces, si quieren participar, los que no creen que no han participado, avísenme, ¿ah? O se quedan sin nota. Muy bien. Entonces, en la segunda venida viene la eternidad, ¿no? Eh, a ver, creo que está por ahí Iván. Iván, Iván Melgarejo. Iván, Justo ha bajado, pastor, a recibir algo, pero ya están subiendo minutos. allá. Bueno, a ver, Zulin, te pregunto a ti si no. ¿En, en qué libro de la Biblia Jesús anuncia y profetiza la destrucción del templo en el año 70, que no quedará piedra sobre piedra? ¿En qué libro habla? ¿En Apocalipsis o en qué otro libro? Mateo, pastor. O Mateo. ¿En dónde? ¿En qué capítulo? 24. Muy bien, está bien, está bien, está bien. Si te equivocas, acá lo arreglamos, pero estás participando. Está bien, 24. No hemos visto otro, ¿no? En la primera parte. Entonces habla de una profecía de la destrucción del templo. No lo mezclemos con la segunda venida. La segunda venida es otra cosa que todavía no se ha cumplido. Ese es el punto, ¿ya? Por favor, manténganse alertas ahí, pues estoy preguntando. Leoncio Díaz. Pastor, Leoncio Díaz, ¿cómo estás? pastor. ¿Todo bien? Sí, Listo. Está bastante cosas que asimilar, ¿no? Porque hay sí, varias cosas que hay que verificar. Pero hasta el momento, tú, ¿con cuál postura tú te identificas? con la Un que, bueno, milenio, sí. dígame, le escucho. Perdón. Sí, sí. ¿Con cuál de las que hemos mencionado? La que usted nos está indicando, ¿no? Que digamos, no es que va a haber un milenio posterior, ¿no? Sino que ya lo estamos viviendo. Ujú. Tú, ya, y ahora tú tienes que encajar todo ese pensamiento, ¿no? Para compararlo con los otros y ver cuál es la postura exacta, ¿no? Porque yo te voy a decir que recién en el seminario nos presenta la postura y uno no tiene que asimilarlo de frente, tiene que ir viendo las otras, ¿no? Para ver cuál es la que bíblicamente se demuestra, ¿no? Porque hay Claro. una sola postura, ¿no? Ya, No, sino entonces, que cuando uno lo traduce de forma literal, por ejemplo, lo que estábamos hablando, ¿no? La los mil destrucción del años. texto y todo el simbolismo, podemos caer en error, ¿no? Quizás en algo o en todo o en mucho. Así es. Hay que ver cuando es un simbolismo. Entonces, hasta el momento estamos llegando que ese reino de 1000 años que menciona Apocalipsis capítulo 20 es simbólico, no es literal. Por las razones que hemos visto desde el punto de vista de Mateo, algunos textos de Lucas, ¿no? Otros de Marcos, también hemos encontrado en Corintios, hemos encontrado en Colosenses, ¿no? Y obviamente, pues en 1 Tesalonicenses capítulo 4, que no lo podemos interpretar también así sin saber todo el entorno que tiene, ¿no? Muy bien, entonces el milenarismo ya ha quedado claro, ¿no? Esta es otra forma de presentarlo. Satanás atado, ¿no? En Cristo, a la altura cuando Jesús muere, resucita y asciende. Hay un reino espiritual, eso es lo que es el milenio que habla al final, ¿no? La segunda venida de Cristo, el juicio final, estado eterno, resurrección general. Así de simple es, no es muy complicado este sistema. Muy bien. Muy bien. Entonces, hasta ahí ya hemos llegado
con el tema del milenio, me gustaría hablar más, pero el curso no es del milenio, ¿no? El milenio simplemente es una parte de la escatología. Tenemos que ver el siglo venidero, el presente siglo y el siglo venidero. Con eso ya entendemos un poco más cómo es el reino de Dios, ¿no? Cómo va a ser el reino de Dios, cómo ha empezado, cuándo se va a consumar, ¿no? Y cuándo ya se establece esa consumación en la segunda venida y la restauración de todas las cosas, ¿no? Muy bien. Entonces, hasta acá llegamos el día de hoy. A ver, voy a poner quiénes han participado. No se me olvido. A ver, ¿quién no participó? Astrid participó en antes. Henry, creo que me quedó pendiente, Henry. Henry me quedó pendiente. Henry quedó pendiente. Ya la otra semana tienes que reponerte como sea, Henry. Pastor, yo tengo participación. Triple participación. Javier, Triple sí. participación Claro, de Henry. Javier. ¿Quiénes tienen participación? Javier, Julio Cristóbal, ¿no? Gabriel, Zulin, Roger también, pregunté, respondió, Adi también, Cristian Villalta, Astrid Vega, Yo fui el primero. Julio Blas también Yo fui el participó. primero, justo. Henry nomás Henry está faltando, ¿ah? Iván también está faltando. Max, ¿estás Max? También falta Max. Y Leoncio, acabo de preguntarle, y si él participa, ¿no? Estamos interactuando, está conectado, es la idea. No necesariamente que estemos, que me equivoque, ¿no? Por ahí me equivoco, no hay problema. O de repente tiene la razón, todos estamos equivocados, ¿no? Pero participó, es la idea, ¿ya? Entonces, para la próxima, queda pendiente Henry, Iván y Max, por favor. Max participó con algunas preguntas, pero al final estaba llamando y no, creo que no está, ¿no? Dentro de un rato va a poner ahí que deje ir a su pueblo, ¿no? Muy bien, hasta ahí llegamos. Vamos a terminar con una palabra de oración y en esta ocasión quiero pedirle a Leoncio. Leo, por favor, levanta una oración poderosa. Ya, pastor. Amado Dios, te damos gracias en esta hora, bendecimos este tiempo de clase, Señor. Bueno, como dice algunos pastores, a veces para aprender en el seminario tienes que desaprender lo de atrás, ¿no? Lo aprendido anteriormente. A veces es difícil, Señor, pero danos convencimiento, entendimiento para poder entenderlo correctamente, Señor, ya que somos responsables de guiar a pueblos, a personas, Señor, y tenemos que conducirlos en la senda correcta. Bendice, Señor, esas palabras, ese entendimiento académico de los pastores para que podamos seguir. Gracias por este día, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Gloria a Dios. Muchas gracias, Leo. Hermanos, que Dios les bendiga. Bendiciones. Chao, buenas noches. Buenas noches. Dale, uy, se me fue. Bueno, tengo que dar el mensaje.